Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 5, hoy comenzando en versículo 3. Ha sido un muy buen día, un largo día para algunos, que tuvimos la asamblea hasta las 15 horas y pico hoy, así que yo descansé, fui a casa, dormí 3 minutos, pero no voy a dormir predicando, así que yo estoy bien, pero voy a estar mirando en vos si estabas hoy a la tarde. Pero ahora tenemos el tiempo de abrir la palabra de Dios, así que 1 Timoteo capítulo 5 y vamos a comenzar en un momento en versículo 3. Como ustedes saben, yo visité a mis padres hace poquito, y les aviso porque algunos estaban orando, se van a mudar mañana, al final su lugar está listo y van a mudarse a un lugar de ayuda, donde van a recibir ayuda, donde le van a alimentar y donde le van a limpiar su departamentito y van a lavar su ropa, etcétera, por su edad. Así que estamos contentos por eso. Pero pasé tiempo con ellos y quería comentar sobre ello para comenzar. Mis padres recién celebraron 74 años de casado, 74, y por toda mi vida, y por antes de mi vida también, ellos han sido miembros fieles a las iglesias donde ellos vivían, han sido pilares en todas las iglesias donde estaban. Mi papá fue un diácono por más de 50 años y el brazo derecho siempre del pastor donde ellos estaban congregándose. Hoy en día, ya por su vejez, ya por su edad, no pueden llegar a la iglesia, no pueden manejar más y no hay alguien para buscarlos. Eso les cuesta después de tantos años y como han querido siempre estar en la iglesia. Pero ellos me comentaron algo que les trae tristeza y es algo que está pasando hoy en día en su vida. Que después de tantos años sirviendo al Señor en la iglesia y tantos años trabajando como diácono y enseñando escuela dominical y hasta predicando, haciendo un montón de cosas, cuando no podían ir más, nadie les contactó. Nadie les llamó para saber cómo estaban. Nadie les llamó para saber por qué no habían venido. Ningún pastor, los hermanos no vinieron para saber lo que había pasado. No fueron visitados. Realmente se sienten olvidados. Yo mismo he estado con ellos en un restaurante allí en la zona y entra un pastor de su iglesia en la entrada y hay como 2 salas en este restaurante. Entra el pastor, los ve por allí, los saluda, va allí a comer, hace su comida y se va, pero no puede caminar 20 pasos para saludar a personas que han sido fieles en la iglesia por más de medio siglo. ¿Por qué? Porque ya no hacen nada en la iglesia. Y una de las cosas que vamos a ver hoy en nuestro texto, que es una buena prueba para nuestras propias vidas y para la vida de nuestra iglesia, es esta pregunta: ¿cómo te tratas vos con los que ya no tienen nada para darte? ¿Cómo tratás vos a las personas que no te pueden devolver nada? Los que ya no tienen nada para ofrecerte a ti, ¿cómo los tratás? Nosotros vimos hace unas semanas atrás, en capítulo 5, versículos 1 y 2, vimos que la verdad siempre es esencial, siempre tenemos que tener la verdad, siempre tenemos que predicar y comunicar la verdad, pero vimos que también es importante cómo hablamos la verdad. Y Pablo hablaba a Timoteo a decirle cómo tratar con los ancianos, cómo tratar con los jóvenes, cómo trabajar con las ancianas y cómo trabajar con las jóvenes. Y hoy va a hablarnos como iglesia y como personas de cómo tratar con las viudas. ¿Cómo tratar con las viudas? ¿Cómo debemos tratar a las viudas? Ahora, es importante al pensar en ese tema y antes de meternos en nuestro texto, a darnos cuenta que este tema de cuidar de las viudas es un tema muy cerca al corazón de Dios. Es algo que Dios marca vez tras vez en su palabra, que nosotros debemos cuidar de la viuda. Yo elegí unos pocos pasajes acá para mencionar entre un montón que se podía ver. En Isaías capítulo 1, versículo 17 dice: aprenden a hacer bien, buscan la justicia, reprenden al opresor, defienden al huérfano, abogan por la viuda. En Salmo 146, versículo 9 dice: el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. En Éxodo 22, el Señor mandó a su pueblo Israel, entre muchos pasajes, cómo ellos tenían que
tratar a las viudas, y él dijo así: a la viuda y al huérfano no afligirán. Las viudas son muy vulnerables. A veces, depende de su edad, es muy fácil aprovechar de ellas. A veces hay personas que hacen eso. Yo sé que mis padres reciben llamados todo el tiempo que son estafas y están contando con que ellos no entienden lo que está pasando y quieren aprovechar de ellos. Y aquí el Señor dice: a la viuda y al huérfano no afligirán. No se aprovechen de ellos. Y es tan grave eso para Dios que Él sigue en Éxodo y dice: si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y ustedes los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Así que es muy serio para el Señor que nosotros tratamos correctamente a las viudas. En Deuteronomio 27, versículo 19, también hablando al pueblo de Israel, el Señor dijo: maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Podemos pensar no solamente en el Antiguo Testamento, pero recuerden que Jesús, cuando está en la cruz muriendo por los pecados de todo el mundo, una de las cosas que era importante para él era delegar la responsabilidad por su mamá, ya que él iba a morir. Recuerden que él dijo de la cruz, dice en Juan capítulo 19, que él vio a su madre y vio al apóstol Juan, a su discípulo Juan, y él dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Y después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y la Biblia dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Era tan importante para Jesús que en el momento que estaba muriendo por los pecados del mundo, Él estaba encargando y delegando la responsabilidad de cuidar a su mamá. Encontramos en el Nuevo Testamento que después del día de Pentecostés, una de las primeras actividades que vemos en la iglesia es que ellos estaban atendiendo a las viudas. La primera controversia que encontramos en la iglesia primitiva se encuentra en Hechos capítulo 6, cuando los discípulos, los apóstoles, estaban atendiendo a las viudas. Y nos dice en Hechos capítulo 6 que habían tantas viudas que estaban distribuyendo comida a ellos, sirviendo a las mesas, y eran tantos que no lo podían hacer bien. Y entonces había una queja allí, que no vamos a investigar Hechos 6 hoy, pero era tan importante eso, y habían tantos, y lo estaban atendiendo lo mejor que podían, y casi causó una división de la iglesia. Y era tan importante que los apóstoles dedicaron hombres específicamente para cuidar de las mesas, para atender a las viudas. Dice en Hechos 6:3 que ellos dijeron: escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. No querían abandonar ese ministerio, fue demasiado importante. Lo hicieron, y los discípulos siguieron predicando y orando, y la iglesia siguió creciendo. Para nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago dice, y quiero que presten mucha atención a estas palabras, porque el Señor nos está diciendo que cómo tratamos a viudas es una de las cosas que nos demuestra si nuestra fe es algo que vivimos o si es falso. Porque Él dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Entonces, la religión pura, lo que realmente agrada a Dios, es que cuidamos de las viudas. Entonces, vemos como introducción que el tema de cómo tratamos a las viudas, cómo tratamos a las personas indefensas, cómo tratamos a las personas que realmente no nos pueden devolver nada, demuestra mucho de cómo es nuestra relación con el Señor. Entonces, hoy Pablo está hablando de ese tema, y debemos entender que el tema define el corazón de Dios y también revela cómo es realmente mi fe. Ahora, antes de meternos en el texto, quiero decir también lo siguiente, que Pablo da esta explicación, y a nosotros hoy en día es un poco difícil entender lo que Pablo está diciendo, porque nosotros hemos entregado el cuidado de las viudas mayormente al gobierno. Cuando pensamos en quién va a alimentar a las viudas, pensamos, bueno, el gobierno le va a dar algo. El gobierno lo va a cuidar, el gobierno va a proveer, el gobierno va a dar su jubilación, y el gobierno le va a dar un plan, y el gobierno lo va a cuidar.
Y es lo que los gobiernos quieren. Quieren que nosotros dependemos de ellos, porque si dependemos de ellos, tenemos que reelegir a ellos, porque llegamos al punto que no sabemos cómo funcionar sin ellos. Eso no es un concepto que vamos a encontrar en este pasaje. Ellos en aquel entonces y bíblicamente las viudas no dependían del gobierno, no dependían de la política, sino esas viudas dependieron ¿de quién? ¿De quién? Bueno, ya vemos el problema, nadie sabe. ¿De quién? De Dios, de Dios, dependían de Dios. Entonces, vamos a ver en este pasaje que es Dios que va a cuidar de las viudas, es Dios que se preocupa por ellos. Hoy veremos los mandatos de Dios en su plan de cuidar de las viudas, en verdad. Dios, como Él va a cuidar de ellas, y como nosotros queremos que las viudas, y también cada uno de nosotros, dependemos de Dios y de nadie más, Dios entonces tiene un plan de cómo cuidar de las viudas. Y hoy vamos a ver en nuestro texto 7 mandatos de Dios para cumplir el plan de Dios para cuidar de las viudas. Entonces vamos a leer comenzando en versículo 3. 1 Timoteo 5:3 dice así: honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, que viviendo está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, y que tengan hijos, que cuiden su casa, y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia nos lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. El Señor quiere que las viudas estén bien cuidados. Y aquí en este pasaje, Pablo nos enseña el plan de Dios para que las viudas estén bien atendidas. Y nosotros tenemos parte en ese plan de Dios porque encontramos aquí 7 mandatos. 7 mandatos para que el plan de Dios se cumpla. Ahora, no vamos a dividirlo en 7 puntos, vamos a dividir esos 7 mandatos en 7 categorías. En primer lugar, vemos en versículo 3 un mandato que es para todos. Un mandato para todos. Dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. La palabra honrar es un mandato. Vos y yo estamos mandados por Dios a honrar a las viudas. La Biblia está llena de esa idea, debemos honrar a mamá y papá. Nos dice vez tras vez la Biblia. Aquí está hablando de las viudas, que debemos honrar a las viudas. La palabra honrar significa valorizar, tenerlos en alta estima y mostrar que los tenemos en alta estima. Significa reconocerlos, honrarlos. Y también quiero dejarles esta idea. Esta palabra se ve muchas veces en la Biblia y a veces la palabra honrar significa honorario, implica dinero también. Vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, en versículo 17, que dice que los pastores también son dignos de honor, y allí está hablando de honorario, de un sueldo. El contexto es claro que está hablando de remuneración económica para un pastor.
Aquí simplemente lo dejamos en el aire porque no es claro por el contexto exactamente cuál cosa quiere decir, pero la idea es honor, reconocimiento o quizás recompensa apropiada o proveer el sostén que el honor exige. Ahora, pero si este versículo 1, honra a las viudas, implica también honorario o sostén, nosotros debemos estar preguntando, si significa eso, ¿cuáles viudas deben recibir sostén? ¿Y de dónde viene el sostén? ¿Y quién administra el sostén? ¿Cómo sabemos quién debe tenerlo y cómo debe ser administrado? Entonces, en este texto, Pablo nos va a dar esos detalles. Pero todo comienza con un mandato para vos y para mí, que honramos a las viudas. Ahora, en segundo lugar, tenemos dos mandatos aquí para la familia. Dos mandatos para la familia. Ahora, quiero decir antes de ver este punto que quizás estás pensando al ver este tema, vamos a hablar de las viudas y quizás vos decís, yo no soy una viuda, así que no me importa. Quizás estás diciendo, yo no puedo ser una viuda. No importa cuántos años vivo, no voy a ser una viuda. Y quiero que entendamos que cuando miramos en este pasaje, el pasaje no está dirigido a las viudas, está dirigido a nosotros para que sepamos cómo tratar a las viudas. Así que si vos tenés una mamá, debes estar interesado en eso. Si vos tenés una abuela, debes estar interesado en esto. Si tú eres miembro de la iglesia, debes estar interesado en esto, porque todo este pasaje nos enseña a nosotros cómo Dios quiere que cuidamos de las viudas. Entonces aquí encontramos dos mandatos para la familia y vamos a leer la parte de la familia, versículo 4, versículo 8 y 16. En versículo 4 dice así. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprenden estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Versículo 8. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y versículo 16 dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. Así que estos tres versículos hablan de dos mandatos que son para la familia en este tema. El primer mandato se encuentra en versículo 4, donde dice, si alguna viuda tiene hijos o nietes, que aprendan. El mandato es que aprendan, que aprendan. En este caso, que aprendan a mostrar piedad para con su propia familia. Ahora, vamos a ver en todo este contexto que Pablo dice que aprendan porque Pablo no está hablando en un vacío. En Éfeso, donde estaba Timoteo cuando recibió esta carta, ya estaban abusando de este tema. No estaban cuidando bien a las viudas, no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Entonces Pablo dice, tienen que aprender. No saben ahora, pero tienen que aprender. Quizás eran como hoy, que mucha gente con este tema quiere lavar las manos. Hoy en día la gente dice, bueno, el gobierno la cuida, ¿por qué yo voy a invertir mi dinero para cuidar a mi mamá y mi abuela? Alguien le va a cuidar. Algunos, y esto le puede comprobar que es así, algunas familias dicen, la iglesia lo está cuidando y la iglesia tiene la obligación, así que ¿por qué voy a invertir mi dinero y mi tiempo si si la iglesia está dispuesta a cuidar de mi mamá o de mi abuela? Hay algunos que cuando hay una necesidad en la familia, todos los hijos miran el uno al otro a ver si el otro hijo se hace un paso adelante, si el otro hijo se encarga, yo me quedo atrás. Todos esos son manifestaciones de egoísmo, pero estaba pasando en aquel entonces y pasa muchas veces hoy también. Hay un proverbio holandés que dice así, el proverbio holandés dice, parece ser más fácil que un padre pobre cría a 10 hijos que 10 hijos ricos proveen para un padre. ¿No? ¿Captaron eso? Parece que es más fácil que un padre pobre cuida de 10 hijos que 10 hijos ricos cuidan de un padre. Porque nosotros sabemos cuidar de nuestros hijos, pero muchas veces los hijos no saben cuidar de sus padres cuando son grandes. Entonces aquí dice que tienen que aprender y da la prioridad en cuidar de la abuela, dice versículo 4, que aprenden estos primero. La primera prioridad en cuidar de las abuelas cae sobre la familia. La familia es responsable antes del gobierno, antes de la sociedad, antes de la iglesia. Así que si vos tenés una mamá o si vos tenés una abuela o si vos tenés un bisabuelo, la primera responsabilidad cae sobre ti y sobre tu familia.
Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora dice que tienen que aprender, y creo que en nuestra sociedad muchas personas necesitan aprender este tema. Y me pregunté cuando estaba preparando esto, ¿dónde se aprende? ¿Dónde se aprende eso? Y quiero sugerir esto, se aprende de la Biblia. Recién pasé algunos textos. Te invito a buscar en la palabra de Dios todas las veces que dice que hay que cuidar de la viuda. Y si realmente haces una examinación de toda la Biblia, vas a estar realmente superado con la cantidad de veces que Dios expresa su preocupación por las viudas, y vas a darte cuenta entonces que vos debes participar en el plan de Dios. También se puede aprender en la iglesia. En la iglesia. Por eso estamos predicando este texto. Fue dirigido a Timoteo para enseñar en la iglesia de Éfeso. Así que como pastor y predicador les digo, atención, hijos y nietos. Dios quiere que cuiden de sus mamás y abuelas. Es un deber cristiano. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y si es así en general, ¿cuánto más cuando es mi familiar, cuando es mi abuela? En versículo 8 aquí dice que si alguien no provee para los suyos y especialmente para lo de su casa, dice, ha negado la fe. Si vos no cuidás de tu mamá cuando es viuda, de tu abuela cuando es viuda, realmente estás negando la fe. Eso no significa que estás perdiendo la salvación, eso es imposible, sino significa que profesás una fe en Cristo. Crees en Dios, quien por su amor envió a Jesús a morir por ti. Conoces el amor del Señor. Tenés el mandato de amar los unos a los otros. Tenés toda la palabra de Dios que te dice de cuidar de tu mamá y de tu abuela. Y cuando vos por egoísmo mirás en eso y decís, otro lo va a hacer, Pablo dice, estás negando por tus acciones la fe que profesás tener. No estás demostrando amor. Entonces es algo muy grave, es algo muy serio. Y después dice en versículo 8, y es peor que un incrédulo, peor. ¿Por qué peor? Porque los incrédulos no conocen el amor del Señor. Los incrédulos no han recibido a Cristo por fe y conocen personalmente ese amor. No tienen el Espíritu Santo morando adentro, sin embargo, muchos de ellos cuidan de sus viudas. Entonces Pablo dice, si ellos pueden hacerlo, ¿cuánto más nosotros necesitamos cuidar de los nuestros? El comentarista Barclay comenta sobre eso y él dice lo siguiente: ha de notarse que la iglesia no se proponía asumir responsabilidad por las personas mayores que tenían hijos capaces de mantenerlos. Él está hablando de la iglesia primitiva. La iglesia no se proponía asumir responsabilidad si tenían familiares para mantenerlos. El mundo antiguo era muy claro en cuanto al deber que tenían los hijos de mantener a sus padres ancianos. Entonces él está diciendo lo que el texto dice, que cuando hay familiares, la iglesia no es responsable, sino los familiares. Barclay cita a otro comentarista que se llama E.K. Simpson, que dijo así: una confesión religiosa que caiga por debajo del nivel de deber reconocido por el mundo es un triste fraude. Está diciendo, si nuestra responsabilidad, nuestra manera de vivir es menos que los incrédulos, es muy triste. Él dice, la iglesia no habría reconsentido nunca que su caridad se convirtiera en una excusa para que los hijos evadieran su responsabilidad. Entonces, cuando pensamos en este tema, y hay una iglesia que está dispuesta a cuidar de los que tienen necesidades, pero vos y yo debemos entender que si es mi familiar, es mi responsabilidad. Barclay también habla aquí del privilegio que es poder cuidar de nuestros ancianos. Yo voy a compartir algo personal antes de citar otra cosa que dijo Barclay. Ustedes saben que otra vez yo recién fui a visitar a mis padres y es difícil. Es difícil ver a sus padres envejecer y estar cada día más limitados en las cosas que pueden hacer. Es difícil ver que les cuesta levantarse de un sofá, que les cuesta andar de un lado al otro de una pieza, que les cuesta hacer las cosas. Pero es un privilegio cuidarlos en ese momento. La semana pasada, cuando yo estaba allí, cada vez que llevamos a ellos a algún lado, mi mamá, que es menos estable que mi papá, siempre el tema es ella con el bastón en una mano y agarrado de mi brazo con la otra mano. Yo me acuerdo cuando era joven,
Y si estaba buscando una novia, y si la novia tomaba mi brazo, ¿viste? Yo estaba contento. ¿Quiere estar conmigo? ¿Lo podés creer? Y la gente, no lo puedo creer, pero ¿ves? Muy contento. Pero nada que ver con lo que siento hoy cuando estoy con mi mamá y ella toma mi brazo y apoya en mí y está confiando en mí para caminar de un lado para el otro. Es un gran privilegio. Es una cosa tremenda. A veces cuando estoy allí los llevamos a salir a comer porque no salen mucho y quieren salir, les gusta salir. Y vamos a un buffet de desayuno muy lindo y mi mamá ya no se acerca al buffet, ¿no? Yo espero que muero antes de la edad de no poder acercarme al buffet, ¿no? Yo quiero elegir lo que yo quiero elegir, pero mi mamá ya no puede. Entonces, estamos sentados allí y ella ya le preguntamos lo que quería comer. Y mi hermana, que siempre le atiende, estaba con nosotros y mi mamá dice, bueno, ya lo voy a buscar. Y yo digo, no, vos quédate allí. Vos le atendés así todos los días, pero yo nunca tengo el privilegio. Entonces dije, mamá, ¿qué es lo que querés? Me dijo lo que quería y entonces yo fui allí, buscaba esas cosas, los llevé allí. Fue un privilegio, fue algo lindo. Fui a su casa y ella se sentó allí en un sofá y me dirigía para que yo limpiara su casa. Pobre, eso sí. Yo sé que ella estaba pensando, no le enseñé bien a este niño cuando era niño, ¿viste? Y gracias a Dios Cristina estaba en otro sector haciéndome salir mejor, ¿no? Y a mis padres les cuesta eso, porque no han sido personas así, siempre han hecho todas las cosas por sí mismos y después cuando terminamos de limpiar su casa dijeron, ¿sabe cómo nos cuesta dejar a otras personas servirnos así? Y yo dije, pero es un privilegio, es un momento que podemos hacerlo y así es. Ellos nos atendieron a nosotros cuando fuimos niños y se cuidaron de nosotros en distintas maneras toda la vida y ahora es nuestra oportunidad. Barclay cita otra vez un poeta griego de aquel entonces, alrededor del primer siglo, una poesía hablando yo sé que es una poesía que probablemente nadie ha leído, pero es muy linda poesía, de Aulis de Eurípides. ¿Recuerdan eso? Lo leyeron la semana pasada, ¿no? Y es Ifigenia hablando con su padre Agamenón. Ya, ¿viste? Pero mire lo que ella dice en esta poesía. Ella dice a su papá, yo fui la primera que te llamé padre, y tú a mí, hija. Yo fui la que en un principio descansé mi cuerpo en tus rodillas, y te di y recibí de ti dulces caricias. Y esta era tu palabra. Ah, mi chiquilla, me consideraré bendito cuando te vea en la casa de tu marido, viviendo y floreciendo de una manera digna de mí. Y entretejiendo mis dedos en tu barba, a la que ahora me aferro, así te respondí yo. ¿Y qué será de ti? Le daré la bienvenida a tus canas, Padre, amorosamente en mi casa, compensándote por todo el esfuerzo que tú has derramado conmigo. Esa poesía, que es el ambiente del tiempo en el cual fue escrito esta carta, es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Es un privilegio poder cuidar después de nuestros padres cuando ellos son grandes. Y va a hablar de eso, que es una recompensa. Así que todo eso estamos diciendo porque dice hay que aprender eso. ¿Dónde lo aprendes? En la Biblia, lo aprendes en la iglesia, lo estamos enseñando hoy. También lo aprendes en tu hogar. Así que mamá y papá enseñamos a nuestros hijos, inclusive mamá y papá les digo, vale la pena enseñar a nuestros hijos a cuidarnos cuando somos grandes. No tengan miedo de enseñar a sus hijos. Hijos, cuando soy viejito y ya no puedo hacer cosas, tú debes cuidarme. Tú debes cuidarme como yo te estoy cuidando ahora. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que agrada a Dios. Debemos enseñarles a amar y a atender a los que no pueden devolver nada. Eso es algo que debemos enseñar a nuestros hijos porque en el mundo de hoy normalmente la gente está dispuesta a dar a alguien que si saben que dan, van a recibir. Yo doy, recibo. Pero si yo voy a dar a alguien que no me puede dar nada, ¿para qué? Eso es la actitud hoy en día que hay mayormente en el mundo. Pero en la palabra de Dios encontramos que hay momentos que hay personas que ya no nos pueden dar nada y nosotros debemos dar a ellos por amor, no por lo que vamos a recibir. Y padres pueden enseñar eso a sus hijos.
Y también, padres, recuerden que sus hijos están observando cómo tú trates a las personas que no pueden devolver nada. Están observando cómo tú trates a sus padres. Yo me acuerdo que tuve un solo abuelo que vivió a una edad muy avanzada. Mi abuelo del lado de mi mamá, que vivió hasta los 92 años. Y yo observaba. Primero observé dos cosas. Él volvió loco a mis padres y ellos siempre le trataron con amor. Él decía, quiero vivir en un lugar tipo geriátrico, quiero vivir allí, quiero estar allí. Entonces, bueno, le buscaron un buen lugar, lo pusieron allí. Él estaba feliz hasta que no estaba. Y después dijo, yo no quiero estar en este lugar, quiero estar con ustedes. Entonces le llevan a casa, le dan un dormitorio, le ponen parte de la familia. Estaba muy feliz hasta que no estaba feliz. Y después de tiempo allí dice, yo quiero volver a ese lugar porque tenía compañerismo con otra gente, qué sé yo. Entonces lo arreglan para ir allí. Después ya no está feliz, lo llevan de vuelta a la casa y hacen una construcción aparte en la casa para darle todo su propio lugar, un dormitorio, un tipo libre, está allí, estaba feliz hasta que no estaba feliz. Yo me acuerdo en ese tiempo que mi mamá dijo una vez, a nosotros, no a él, dijo, si yo alguna vez estoy de esa edad y me porto como él, por favor no me dejen hacerlo, avíseme. Sabe que hoy en día se porta exactamente como él. Y si le decimos eso, ¿sabe qué? Probablemente nos tira algo, ¿no? Porque no lo puede comprender ahora que ella se trata como él. Pero ¿sabe lo que observamos en nuestros padres? Que cuando él se portaba así por su vejez, lo trataron con amor hasta el día que entró en la presencia del Señor. Y hoy en día a veces mis padres están totalmente sin filtro. Nunca se sabe lo que van a decir, nunca se sabe lo que van a hacer. Pero lo tratamos con amor y lo vamos a seguir haciendo eso hasta que entren en la presencia del Señor. Pero hermanos, sus hijos están mirando en cómo ustedes tratan a los de su familia que necesitan de ti en un momento cuando no te pueden devolver nada. Entonces hay que aprender. No es una cosa que viene naturalmente. Por naturaleza nosotros somos egoístas. Hay que aprender. Y es lo que dice acá en versículo 4, que aprendan, mandato, primero, a mostrar piedad para con su propia familia. Ahora, aquí en versículo 4 hay tres cosas que tienen que aprender. Primero tienen que aprender, dice, a mostrar piedad. En este contexto, la palabra significa que tienen que aprender a respetar en forma extraordinaria a su propia familia. Tienen que aprender a tratar a la viuda, a la abuela, a la mamá, a quien fuera, con respeto. Eso es lo que tienen que aprender. En segundo lugar, y esto es muy llamativo, en versículo 4 dice, tienen que aprender también a recompensar a sus padres. Recompensar a sus padres. Esa palabra en español viene de dos palabras en griego, uno tras el otro. Es muy interesante porque la primera palabra significa devolver. Devolver. Y la segunda palabra significa devolver. En cierta manera, con dos tonos diferentes, las dos palabras significan devolver, devolver. Y la idea es, estás con sus viudas devolviendo a ellos lo que ellos invirtieron en su vida cuando vos fuiste un niño. Es devolver recompensas, es devolver, restaurar, pagar una deuda. Tu mamá o tu abuela, pero hablamos de tu mamá te dio a luz, te cuidó, te alimentó, te vistió, te proveyó un techo, estaba allí toda la vida. A veces fuiste tu único animador en la vida y ahora ella necesita de ti. Y entonces la palabra es devolverle a ella lo que ella te dio a ti. En versículo 8 amplifica esa idea cuando dice que hay que proveer para ellos. Y la palabra proveer tiene un sentido de pensar de antemano en una manera solícita. No significa simplemente proveer cuando llegue el momento, sino significa anticipar que mis padres están envejeciendo, en algún momento no van a poder trabajar, en algún momento quizás se queden sin dinero, en algún momento quizás yo tengo que cuidarlos, entonces que no me llegue a ser una sorpresa, sino la idea de la palabra proveer es prepararse de antemano, con anticipación, hacer provisión, considerarlo para que cuando llegue el momento poder cuidarlos. Y la tercera cosa que tenemos que aprender es que todo esto agrada a Dios, versículo 4. Porque esto es agradable delante de Dios.
Yo no sé cómo son ustedes, pero espero que están como yo. Cuando yo veo en la Biblia que me dice, esto agrada a Dios, yo digo, amén, eso ya sé algo que agrada a Dios. A veces hay cosas que pasan en la vida y yo digo, Dios quiere que haga esto, quiere que haga lo otro. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Aquí me dice que cuidar de mi mamá, cuidar de mi abuela, recompensar a mis padres, eso agrada a Dios. Listo, no hay más nada para hablar. Obedezco el mandamiento porque quiero agradar a Dios, suficiente. Es aprobado por Dios, es agradable a Dios. Entonces, el primer mandato para la familia es aprender a tener piedad con nuestros padres y recompensarles por todo lo que ellos han hecho por nosotros. El segundo mandamiento para la familia se encuentra en versículo 16. En versículo 16 dice para la familia, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. La palabra mantenga es un mandato también y es para vos y para mí. Si vos y yo tenemos familiares, tenemos que mantenerlas. La palabra mantener significa proveer socorro, ayuda, asistir, proveer. Y dice allí, que vamos a volver a verlo, dice para que la iglesia nos lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. No estés especulando que si vos no cuidas de tu mamá, que la iglesia lo va a hacer. Sino la palabra de Dios dice que la iglesia sí lo puede hacer, pero la iglesia tiene que cuidar de las viudas que no tienen familiares. Pero vos como familiar tenés que cuidar de tus viudas para que la iglesia no tenga esa carga. Entonces, la primera responsabilidad en cuidar de las viudas, según el plan de Dios, es la familia. Es la familia. Así que mandato, aprended hoy que esto es tu deber. Mantengan a sus viudas cuando llegue el momento. Esto agrada a Dios. Y que no seas peor que un incrédulo. Eso es la gran diferencia. Por un lado agrada a Dios. No hacerlo es negar la fe y ser peor que un incrédulo. Esos son los dos mandatos para la familia. Ahora, número 3. Tenemos 3 mandatos para la iglesia. 3 mandatos para la iglesia. Versículo 9. Dice así, que la viuda sea puesta en la lista. Ahora, me va a llevar un momento para desarrollar este punto, pero el primer mandato para la familia es que sea puesto en la lista. Pablo está diciendo que hay ciertas viudas que deben estar anotados para la necesidad de sostén. Entonces deben ser registradas o puestos en la lista. Son viudas muy particulares y muy especiales que vamos a ver quiénes son. Entonces hay viudas que se ponen en la lista y también hemos visto la frase, las viudas que son viudas de verdad. Ahora, vamos a volver al versículo 5 para ver la definición de estas viudas que deben ser puestas en la lista. Dice en versículo 5, sin embargo, la que en verdad es viuda, se ha quedado sola. La primera definición de la viuda que debe estar en la lista es una viuda que ha quedado sola. Ahora, déjame explicarles algo que a nosotros en español nos escapa, pero en griego era bastante claro. La palabra viuda en griego es la palabra kera y significa viuda como en forma particular, pero la palabra kera realmente significa ser dejado solo. Es lo que significa la palabra. Entonces la palabra que está siendo utilizada para una viuda en sí es una mujer que ha perdido a su marido. Pero la palabra significa una persona que ha sido dejado sola. Entonces Pablo está diciendo aquí que la viuda en verdad, y no está diciendo que las otras viudas no son viudas, sino la viuda en verdad que debe ser puesto en la lista es la viuda que ha sido dejado sola. No tiene a nadie, no tiene ningún pariente, no tiene ningún recurso. Entonces dice en versículo 5 que la viuda que en verdad es viuda se ha quedado sola. Después dice, en el mismo versículo, se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios. Ella no está esperando en el gobierno, no está esperando en cualquier otra cosa, no está esperando en sí mismo. Es una persona que tiene su fe en el Señor. Es creyente, está confiando en Él. Ella está poniendo su esperanza cuando está pensando quién me va a cuidar, cómo voy a seguir viviendo, qué voy a comer. Ella está confiando en el Señor.
Su esperanza está en Él. Jeremías 49:11, Dios dice, deja a tus huérfanos, yo los conservaré con vida, que tus viudas confíen en mí. Entonces, estas viudas, que son viudas en verdad, que deben estar puestos en la lista, ellos están dejados solas, pero toda su confianza está en Dios. Después dice de ellos en el mismo versículo que ella continúa en súplicas y oraciones noche y día. Esta mujer ya antes hizo muchas cosas en la iglesia, antes hizo muchas cosas para su familia, pero ya no puede hacer esas cosas. Quizás es como algunos que he conocido en mi vida que se acercan y me dicen, pastor, me siento mal porque el único ministerio que ya puedo hacer por mi edad es orar. Y cuando es así de verdad y me dicen eso, yo les digo, nunca piden perdón por eso. El ministerio de oración que podés hacer hoy quizás será el ministerio más importante que has hecho en tu vida. Oración y intercesión es un gran ministerio. Esta mujer, que ya es viuda y no puede cuidar de sí mismo, está confiando en Dios y lo que hace es orar de noche y día, está pidiendo a Dios, está pidiendo sostén de Dios, está confiando en Dios y dedicando su tiempo a la oración. También dice que esta mujer, y ahora es como el opuesto, pero dice, terminando versículo 5, dice 6, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Allí está diciendo entonces, ha quedado sola, confía solo en Dios, continúa en oración y no se ha entregado a los placeres. Eso significa que no es una viuda que dice, por fin libre de mi marido, ahora voy a hacer todo lo que siempre quería hacer. Y entonces está buscando placeres en forma desenfrenada. Y Pablo dice, esa mujer que parecía ser un buen creyente, muere su marido y ahora está libre para hacer cualquier cosa, ella nunca fue salva. Aunque esté viviendo, está muerta. Y Pablo está diciendo, no dediquen los recursos de Dios para sostener a ella en su búsqueda de pecado. No lo hagas. Entonces esta mujer, como definición, esta viuda en verdad, está sola, espera en Dios, continúa en la oración, no está viviendo para buscar placer. Ahora, eso es la definición. Ahora volvemos al versículo 9 y vamos a ver las características anteriores de estas viudas. ¿Cómo fueron cuando eran más jóvenes? ¿Cómo fueron cuando podían actuar? ¿Cuándo podían participar? Y antes de verlo, quiero sugerir a todas las mujeres que están presentes que esto nos enseña, nos muestra ideales que Dios quiere en tu vida antes de que seas viuda. Estas son las cosas que Dios quiere que hagas hoy, cuando puedas. Entonces dice versículo 9, que la viuda sea puesta en la lista, allí está el mandato, solo si no es menor de 60 años. Entonces tenía el requisito que fuera más allá de la edad de casarse de nuevo fácilmente, más de 60 años. Y después aquí vienen las cosas que Dios quiere de una mujer. Dice, habiendo sido la esposa de un solo marido. Eso no significa que no podía haber sido una viuda 2 o 3 veces. No significa que no podía haber perdido a su marido, llegado a ser viuda y casarse de nuevo y volver a ser viuda, sino es exactamente lo que vimos como requisito para el pastor. Significa que es una mujer fiel, una mujer de un solo hombre. Así que cuando su marido vivía, ella fue fiel a él porque es una mujer fiel. Así que ella tenía que haber sido una mujer de un solo hombre. Después dice, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Eso significa que ahora que ya está en su vejez, ya es una viuda, ya no puede hacer muchas cosas, pero es reconocido por su vida y el testimonio que ella tenía y todas las buenas obras que ella había hecho, porque eso es lo que aclaraba su vida, eso es lo que marcaba su vida. Y después Pablo da algunos ejemplos acá de lo que significa haber hecho buenas obras. En este contexto, obras excelentes, honorables, con un testimonio establecido, porque el Señor Pablo quiere que si van a poner en la lista una mujer así y ayudarle, que no desacredita la iglesia porque están sosteniendo a una persona que no es de Dios. ¿Y cómo tenía que ser su testimonio? Dice, y miren que todas estas cosas comienzan con la palabra sí. El buen testimonio que debe haber tenido, si ha criado hijos,
Estos hijos pueden ser sus propios hijos o podían haber sido huérfanos también, que habían muchos en aquel entonces, pero ella tenía que haber, cuando pudo, criar a hijos. Eso porque Pablo ya nos enseñó en 1 Timoteo 2:15 que la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. No significa salvación eterna, sino salvación en cuanto a su ministerio, cuidando de hijos. Así que debe haber sido mujer de un solo hombre y también una mujer que se dedicaba a los hijos que el Señor le daba para criar. Después dice, se ha mostrado hospitalidad a extraños. Debe haber sido una mujer que demostraba hospitalidad. En aquel entonces habían muchos evangelistas y predicadores ambulantes que viajaron de lugar a lugar a lugar y era muy difícil en aquel entonces. Los romanos tenían muchos caminos, pero no habían muchos mesones. Y los mesones que fueron en aquel entonces, según la historia, nos dice que fueron pocos, caros, peligrosos y inmorales. Eran lugares donde estaban pasando cosas terribles. Entonces, para un predicador ambulante no fue un lugar muy agradable para pasar la noche cuando estaba viajando. Entonces, la costumbre del primer siglo es que hermanos abrieron sus casas para recibir a los siervos del Señor mientras que estaban moviéndose así. Y eso es lo que Pablo dice acá. Dice que estas mujeres deben haber sido mujeres que han abierto su casa. Sea humilde, sea grande, sea lo que sea, son de hospitalidad, abren su casa. A extraños. Es lo que vemos en 3 de Juan, en versículos 5-8. Juan dice así: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Entonces, allí está hablando y diciendo, es bueno que abran su casa estos siervos del Señor. En Hebreos 13:2 dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, estas viudas que deben estar puestas en la lista, cuando eran más jóvenes, tenían una casa abierta, extendieron sus bienes y sus recursos para recibir a los siervos del Señor. Después dice, si ha lavado los pies de los santos. Se ha lavado los pies de los santos. Creo que no debemos entender esto literalmente, porque hoy en día si alguien va a la casa de alguien, la mujer dice, bueno, voy a lavar los pies, probablemente vos vas corriendo, ¿no? Porque hoy en día andamos en auto, andamos en colectivo, tenemos zapatos y no hace falta lavar nuestros pies cada vez que entramos en una casa, pero en aquel entonces sí. Ellos caminaron de lugar a lugar a lugar y había mucho polvo y cuando alguien entraba en la casa, alguien tenía que lavar sus pies. Normalmente la persona que lavaba los pies fue un esclavo. Si habían esclavos, ellos lavaron los pies. Entonces está diciendo que esta mujer, cuando era joven y ministrando, sabía servir humildemente a los siervos del Señor. Estaba interesado en servir, era humilde, ministraba de esa manera. Después dice, siguiendo el versículo, se ha ayudado a los afligidos. Los afligidos, la palabra significa los apretados, los que están pasando un mal momento, los que están en problemas, los que están afligidos. Y dice que esta mujer, cuando vio personas afligidos, les dio ayuda, les ministraba, les ofreció socorro. Eso era su estilo de vida. Estas son las buenas obras que ella hizo. Y después, terminando el versículo, dice, y si se ha consagrado a toda buena obra, que significa que se ha comprometido, es devoto, ha seguido toda buena obra. Entonces, aquí vemos la descripción de estas mujeres que tienen que ser puestos en la lista. Entonces, el primer mandato para la iglesia es poner en la lista de viudas que deben recibir ayuda los que cumplan con esta definición y con esta descripción. Y otra vez, eso para la iglesia, y digo a las mujeres, miren en estas cosas. Estos son atributos que agradan a Dios, que debes mirar, meditar y aplicar a tu vida. Ahora, cuando eres joven, ¿qué es lo que hacían estas mujeres que fueron puestos en esta lista? Primer mandato, entonces, poner a estas mujeres en la lista para ayudarles económicamente. Ahora, segundo mandamiento para la iglesia, versículo 11.
Dice, pero rehúsa poner en la lista las viudas más jóvenes. El segundo mandato es un negativo, que es rehúsa, iglesia, poner a viudas jóvenes en la lista. Es un mandato, rehúsa, no es negociable. No admitís, dice la Reina Valera, no pongas a las viudas jóvenes en la lista. Es un mandato. Ahora Pablo nos va a dar un argumento, lo vamos a mirar rápidamente, pero es muy interesante y quiero que los observamos, porque Pablo también aquí vamos a ver que Pablo está corrigiendo porque habían tomado jóvenes, viudas jóvenes, y los habían puesto en la lista y no les había salido bien, entonces Pablo lo está corrigiendo. Entonces aquí está el argumento de Pablo. En versículo 11 él dice, rehúsa mandato poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Debemos entender primero esta frase, su promesa anterior. ¿Dónde hay una promesa aquí que ella hizo anteriormente? Bueno, es claro que Pablo estaba hablando de algo que se hacía en aquel entonces, y eso es hacer un voto delante del Señor. Algunas de las viudas jóvenes, cuando llegaron a ser viudas, dijeron, y pueden ver un pasaje, no es paralelo, pero te da más luz en 1 Corintios 7, pero algunas de las mujeres, murió su marido joven y ellas dijeron, ya no tengo marido, ya no tengo familia, voy a dedicar el resto de mi vida al Señor. Hicieron un voto público diciendo, mi vida de ahora en más está dedicado al Señor. Ahora, la palabra de Dios nos dice claramente que cuando hacemos un voto, Dios no nos obliga a hacer un voto, pero cuando hacemos un voto, Dios exige que lo cumplimos. En Números 30, versículo 9, dice el Señor, pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme contra ella. Entonces, si una viuda se hace un voto de dedicar su vida al servicio al Señor, Dios exige que lo cumple. A una divorciada, no dice un casado nuevo, una divorciada que dice ya mi marido me dejó, pero voy a dedicar el resto de mi vida al Señor. Una vez que hace ese voto, el Señor exige que lo cumpla. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplís. Entonces el Señor espera que cuando hacemos un voto, que nosotros lo cumplimos. Ahora, en este contexto, está hablando de una promesa anterior, que es el voto que estas viudas jóvenes hicieron de servir al Señor con el resto de su vida. Y ahora Pablo dice, él está hablando de experiencia, dice, mi experiencia me enseña que algunas de esas viudas, cuando han hecho su voto, han dicho que se dedican a las cosas del Señor por el resto de su vida, pero versículo 11, cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, contrarios al voto que han hecho a Cristo, se quieren casar. Entonces Pablo dice, mejor no darle sostén, porque la idea es que hicieron ese voto, recibieron sostén, estaban sirviendo al Señor, pero ahora viene el deseo de casarse, que Pablo está diciendo, está bien que quieren casarse, pero ya hicieron un voto, así que no pueden casarse, pero ahora rompen su voto, y dice Pablo, entonces caen en condenación, y romper su voto van contra Cristo, versículo 12, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Entonces, Pablo dice, no quiero que nada de esto pasa. Entonces, ¿qué es el deseo de Pablo? Versículo 14 dice, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que no hagan un voto, que no estén puestos en la lista, que no reciben ayuda, sino que se casen. Ahora, hay otra cosa aquí que debemos entender del argumento de Pablo en versículo 13, porque dice, y además aprenden, voy a parar allí un momento, estas viudas jóvenes que hacen un voto de servir al Señor y reciben sostén equivocadamente, que Pablo está tratando de corregir, él dice que ellos aprenden algo. Ahora, cuando vemos lo que ellos aprenden es feo. Y quiero que entendamos que Pablo no está diciendo que estas cosas son atributos de mujeres, ni tampoco son atributos en sí de viudas, ni de viudas jóvenes.
realmente son atributos de personas que tienen demasiado tiempo y no tienen nada para hacer. Así que lo interpretamos así porque eso es la manera en la cual lo aprendieron. Porque son mujeres jóvenes, tienen sostén, tienen mucho tiempo y no tienen familia propia. Entonces, ¿qué van a hacer con todo su tiempo? Bueno, mire lo que dice. Versículo 13, además aprenden a estar ociosas. Están ociosas, tienen mucho tiempo, no saben qué hacer, no son productivos, están perdiendo tiempo, son perezosas. Y dice que, como ya tienen tanto tiempo, están yendo de casa en casa. Se van a una casa, van a otra casa, otra casa, otra casa, pasan todos sus tiempos yendo de casa a casa. Y uno puede decir, qué lindo, están haciendo visitación. Bueno, podría haber sido lindo, pero mire lo que dice, van de casa en casa y no solo son ociosas, sino también charlatanas. Y la palabra charlatanas en la Reina Valera dice chismosas y la palabra significa chismosas, ¿no? Entonces ya tienen mucho tiempo, están recibiendo sostén, van de casa a casa y ya comienzan con los chismes, ¿no? Van a una casa y escuchan algo buenísimo. Wow, mira, qué increíble, ¿no? Van a otra casa y dicen, ¿saben qué? Y ya no solamente repiten, pero por allí lo hacen un poco más interesante. Y la otra persona le cuenta algo más y van a otra casa y van a otra casa y van a otra casa y terminan chismeando por todas partes. No es en sí como atributo de una viuda joven, sino es un atributo de una persona que tiene demasiado tiempo libre para estar haciendo cosas que no corresponden. Y déjame poner aquí, porque viene bien para nosotros como iglesia siempre recordar de eso, Dios aborrece el chisme. Y una de las cosas que más daño puede hacer una iglesia es chismear. Una de las cosas que más daño puede hacer una relación personal que vos tenés con alguien es el chisme. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes revela secretos. Proverbios 20:19 dice que el anda murmurando revela secretos. Y el Señor no quiere que estemos chismeando. Pero esto es lo que hace esta persona porque tiene demasiado tiempo. Les animo a nunca hacer eso. Si alguien de la iglesia viene a contarte algo que no te corresponde, frenalo lo antes posible y decirle, yo no escucho cosas de terceros que no me corresponde. Es interesante siempre en la vida y en la iglesia que nadie quiere que nadie esté chismeando en contra de él, ¿no? Estaban hablando mal de mí. Están todos a veces histéricos cuando alguien descubre que están murmurando contra él. Entonces es horrible que alguien murmura contra mí, pero a todo el mundo le gusta murmurar y chismear contra otros. Estas personas, Pablo dice, no pongan en la lista a las viudas jóvenes porque van a tener demasiado tiempo, no tienen su propia familia, van a ir de casa a casa y van a chismear. Pero sigue en versículo 13 y dice, charlatanas o chismosas y entremetidas. Que la palabra entremetidas también es curioso, iba a decir curioso, es fascinante porque la palabra entremetidas significa que estas viudas jóvenes tienen una curiosidad exagerada, ¿no? Significa curiosidad exagerada. Decime más, ¿no? Contame más, ¿no? O como a veces he visto personas decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás realmente? Con una sinceridad, ¿cómo estás de verdad? ¿No? Ya, cuéntame todas las cosas. ¿Y cómo está el otro? Cuéntame. Entonces, la idea de la palabra es eso, que está metido en la vida de otros y quiere sacar todos los detalles que puede sacar con una curiosidad que no es saludable. Es lo que se encuentra en 2 Tesalonicenses 3:11, que dice, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Esos ya no eran viudas en 2 Tesalonicenses, pero la misma cosa. No trabajaban demasiado tiempo y estaban metiéndose en las cosas de todo el mundo. Y después entonces dice en versículo 13, terminando eso, hablando de cosas que no son dignas. Terminan hablando cosas malas, hablando de cosas que no sirven, hablando de cosas que causan problemas en la iglesia. Y Pablo sigue marcando su experiencia de por qué no es conveniente esto en versículo 15, donde él dice, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Algunos que declararon con un voto, voy a servir al Señor, y después tienen demasiado tiempo y van de casa a casa, se meten en chismes, están
metidos en las cosas de todo el mundo, están diciendo cosas que no sirven y por allí están enfrentados con eso, o por allí ya causan un montón de problemas, y al final Pablo está diciendo, yo conozco casos que al final estas viudas jóvenes no solamente rompieron su voto, sino ya están perdidos, están siguiendo a Satanás. Y eso fue la experiencia de Pablo que él quería corregir. Y en versículo 14, la última frase, dice que cuando estas cosas vienen, dice que que no den al adversario ocasión de reproche. Porque entonces cuando hay un caso así, los que están alrededor que quieren criticar a la iglesia dicen, ¿viste esa viuda? Que la iglesia la sostenía y dijo que iba a servir al Señor con su vida. Y mira en dónde anda ahora. Está siguiendo a Satanás. Entonces, ¿qué es la respuesta de Pablo? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es el deseo apostólico? Versículo 14. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen. Entonces, él está diciendo, ya vimos los que deben ser puestos en la lista, las que tienen más de 60 años y cumplen con todos estos requisitos que hemos visto. Pero ahora dice, no pongan en la lista a las viudas jóvenes porque ellos deben casarse. Pablo decía en 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Entonces Pablo dice, mejor que se case. Y después dice, y que tenga hijos, que tengan hijos, se case, que tengan hijos. Otra vez, lo vimos antes, 1 Timoteo 2:15, se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad. Entonces, que vuelve a casar, que tenga hijos, que cuide de sus hijos, que cría a sus hijos. Y después dice que cuida de su casa, que cuida de su casa. Hoy en día, si se dice que la mujer debe cuidar de su casa, ya te matan. Entonces, debe cuidar de su casa junto con su marido, ¿no? Debe ayudar a su marido a cuidar de su casa. Está bien, los maridos debemos también participar en esas cosas en la casa, pero no es mala que la mujer cuida de su casa. Es una bendición de Dios. Tener una casa, tener una familia, cuidar esa casa para ministrar a su familia. Es digno, es bueno eso. Entonces Pablo dice, no pongan a ellas en la lista, sino que las viudas jóvenes que se casen de nuevo, que tengan hijos, que críen a sus hijos, que cuiden de su casa, que ministren a su marido. Entonces ese es el segundo mandamiento. Todas las mujeres que debemos poner en la lista y cuidar, las viudas jóvenes que no debemos hacer eso. Mandato número 3 para la iglesia. Y ya lo vimos, así que vamos a volver a verlo muy brevemente. En versículo 16, en el versículo 16 dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. Eso fue el segundo mandamiento para la familia. Y que la iglesia nos lleve la carga. Eso también es un imperativo, es un mandamiento. Iglesia nos lleva en la carga de ayudar a los que tienen familiares. Porque si la iglesia intenta ayudar a todas, no van a poder. Entonces dice que la iglesia nos lleva la carga, mandato, para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas, las que en verdad están solas. Así que, tercer mandamiento para la iglesia, no pongan en la lista a los que no deben estar en la lista porque no van a poder cuidar de todos. Y así la iglesia va a poder, voy a decirlo así, la iglesia va a cuidar de los suyos y entonces la iglesia va a cuidar de los que no tienen a nadie. Eso es el plan de Dios. Ahora déjame decir que estos mandamientos tenemos que seguir y obedecer a full, pero también quiero agregar a esto que hay otro concepto que practicamos en la iglesia siempre, y eso es lo que nosotros llamamos benevolencia, que es ayudar a cualquier persona que tiene necesidad, ¿no? Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, cuidamos a muchas personas que tienen necesidades. En Hechos capítulo 4 vemos que la iglesia desde Pentecostés estaban supliendo las necesidades de todo el mundo. En Hechos 4:34 dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras y casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad.
Entonces, todos estos reglamentos hay que seguir como iglesia, obedecerlo. La familia cuida de los suyos, la iglesia cuida de los que cumplan con estos requisitos. Y no hay nada para negociar allí. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Pero también tenemos la oportunidad de cuidar a cualquier persona en la iglesia que está con necesidad. Nosotros llamamos eso benevolencia, como dije. Y quiero tomar un momento para hablar de eso, porque no lo hablamos tanto. Muchos de ustedes ofrendan y ponen en su sobre a veces benevolencia. Nosotros, hoy por ejemplo, tuvimos una asamblea y el tesorero de la iglesia dio un informe de todo lo que la iglesia gastó, de todo lo que la iglesia hizo con el dinero del Señor para tener una transparencia delante de la congregación. Pero hay una cosa que no damos informe. No damos informe de un solo ítem de nuestro presupuesto, eso se llama benevolencia. Informamos que entró tanto y que salió tanto, pero no marcamos y no informamos de a quién fue. Porque en distintos momentos dinero de benevolencia fue a muchos de nosotros. A mí también me ha venido dinero de benevolencia en algún momento en todos estos años. Y nosotros no informamos de eso porque entregamos dinero o comida o medicamentos o ayuda cuando hay un hermano que tiene una necesidad que no puede suplir. A veces perdemos el trabajo, a veces estamos enfermos, a veces tenemos distintos problemas y no podemos suplir la necesidad de nuestra familia. Y no es una vergüenza, sino es un plan de Dios que nosotros nos ayudamos mutuamente. Y como iglesia, doy gracias a Dios por nuestra iglesia, porque hemos ayudado a muchísimas personas, proveyendo en momentos difíciles comida, proveyendo medicamentos, proveyendo estudios médicos que a veces son muy caros, proveyendo en algunos casos para que alguien no tenga su luz cortada. No proveemos para que uno pueda comprar un iPhone número 14, ¿no? Pero sí proveemos cuando son necesidades que algunos tienen. Y gracias a Dios sobre los años, como congregación, Dios nos ha utilizado para ayudar a un montón de personas. Y debemos entender que hoy me toca a mí dar a benevolencia para ayudar a fulano, pero el día de mañana puede ser que yo sea el que recibe de benevolencia, porque todos nosotros tenemos distintas necesidades en distintos momentos de nuestras vidas. Entonces, aquí Pablo nos enseña específicamente cómo cuidar de las viudas y cuáles viudas y quién debe cuidarlos. Así que, para nosotros en la iglesia, con estos 3 mandamientos, debemos entender que tenemos que atender a las viudas en verdad, tenemos que rehusar a atender a las viudas jóvenes y tenemos que llevar la carga, tenemos que no llevar la carga que responde a la familia. Ahora, hay un mandato más, versículo 7. Este mandato voy a llamarlo así, un mandato para el pastor. Un mandato para el pastor. Esto fue dirigido directamente a Timoteo y dice así: ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pablo ordena a Timoteo y dice: yo quiero que enseñes todas estas cosas. Quiero que enseñes a los familiares que proveen por los suyos. Quiero que enseñes a las viudas jóvenes que se casan. Quiero que enseñes a las mujeres que viven con estas cualidades. Quiero que enseñes a la iglesia que cuidan de las viudas en verdad. ¿Y por qué quiere que enseñen eso? Versículo 7, para que sean irreprochables. Para que las familias no tengan mal testimonio porque abandonan a la viuda, sino porque ellos cuidan de la viuda y tienen un testimonio en el barrio porque cuidan de mamá, cuidan de la abuela y lo hacen de una manera extraordinaria. Para que la iglesia no tenga un mal testimonio porque hay necesitados por todas partes y la gente de la iglesia solo está pensando en sí mismos y no ayudan a los demás como vemos en la Biblia, entonces tiene un mal testimonio, sino que tenga un buen testimonio porque la gente alrededor escucha cuando uno recibe alimentación de la iglesia en momentos de prueba. Así que Pablo dice: Timoteo, enseña esto, ordena esto, manda esto. Y por aplicación me dice a mí eso y por eso lo estoy haciendo. Para que no haya reproche, para que todos estemos sin culpa, para que todos tengamos un excelente testimonio, para que Dios lo utilice para su gloria. Entonces vemos 7 mandamientos acá. Te pregunto a ti, ¿cuál es el mandamiento que te corresponde a ti? ¿Y qué harás? Primero, tenés que honrar a las viudas. Eso es para todos nosotros.
para todos nosotros que somos miembros de familias, debemos ya, según esto, estar preparándonos para proveer para nuestros padres cuando son ancianos. Debemos prepararnos. Como iglesia, debemos identificar a las viudas que no tienen a nadie más para que podamos ayudarles si cumplen con todos estos requisitos. Y como iglesia debemos enseñar a la familia a cumplir con su responsabilidad como estamos haciendo hoy. Y debemos ordenar todas estas cosas. Entonces, comencé con esta pregunta y es más global, pero quiero que lo consideren de vuelta ahora al terminar. ¿Cómo nosotros tratamos a los que no nos pueden devolver nada? Esas personas grandes que ya nos dieron tantas cosas en el pasado, pero hoy en día ya no tienen nada para dar. Solamente les damos porque ellos no pueden dar algo a nosotros. O los damos porque les amamos. Les damos porque eso agrada a Dios. Les damos porque es una recompensa. Les damos porque es mamá. Les damos porque es la abuela. Eso es lo que el Señor nos está preguntando acá y mandándonos a hacer. Porque, hermanos, eso demuestra la religión pura. Eso demuestra que lo que creemos es lo que hacemos. Y si no lo hacemos, estamos negando la fe, somos peores que los incrédulos y traemos reproche. Reproche al nombre de Cristo, reproche a nuestra familia, reproche a la iglesia del Señor. Otra vez quiero citar este versículo que vimos al principio, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que agrada a Dios. En la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 6, tenían este problema que no podían atender a todas las viudas. Había muchas viudas y mucha necesidad. Entonces, en ese capítulo decidieron hacer lo siguiente: eligieron a los primeros diáconos para atender a las mesas. Y lo hicieron bien y el problema desapareció. Ellos creyeron que era importante solucionar ese problema y cuidar de las viudas. Mientras tanto, los apóstoles se dedicaron a la prédica, a la palabra y a la oración. Y la palabra de Dios dice que cuando hicieron eso, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Saben que para el éxito del evangelio, en el Nuevo Testamento vemos una combinación de por lo menos dos cosas? Una cosa que es absolutamente esencial es la prédica del evangelio. Pero la otra cosa que vemos vez tras vez en Hechos 2, Hechos 4, Hechos 6 y en adelante es que la gente que escuchó el evangelio lo escuchó en un ambiente de una iglesia que estaba amando el uno al otro, sirviendo al uno al otro y cuidando el uno al otro. Entonces los que escucharon el evangelio dijeron: esta gente es en serio. Estas personas viven en otra forma. Estas personas están dispuestas en aquel entonces a vender un terreno para ayudar a un hermano. Entonces, hermanos, el ambiente en el cual podemos ganar a Don Torcuato para Cristo es un ambiente en el cual predicamos fielmente y constantemente el evangelio, que es poder de Dios para salvación, pero también que lo hagamos desde una iglesia y desde una familia que da buen testimonio de lo que el evangelio ha hecho en nuestras vidas, porque cuidamos de los vulnerables, indefensos, que no tienen nada para ofrecer a nosotros. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y quiero terminar diciendo que si estás aquí con nosotros, todo el mensaje ha sido para la iglesia, para los creyentes, pero si estás aquí y no tenés la plena seguridad de ir al cielo después de esta vida, si pensás: si muero no sé a dónde voy, quiero decirles que este evangelio del cual estoy hablando es las buenas noticias de que Cristo murió por ti. La única manera de llegar al cielo es por medio de la obra de Cristo en la cruz. Nadie va a llegar al cielo porque era una buena persona, o porque cumplió con unos ritos religiosos, o porque cumplió con algo que él inventó. Todos somos pecadores, tú también. Todos nacimos rumbo al infierno, tú también. Todos nosotros necesitamos de Cristo, tú también. Y si nunca has confiado en Cristo como Salvador, en este mismo momento donde estás sentado, el Señor está presente, podés hablar al Señor en oración, reconociendo delante de Él que eres un pecador y que necesitas que alguien te salve. Y después confiando en el Señor Jesucristo como ese Salvador. Él murió para que tú no tengas que morir. Él resucitó para que tú puedas tener vida. Y no puedes agregar nada, simplemente tienes que creer.
poner tu fe en el Señor Jesucristo y Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por estas instrucciones importantes. Aunque la cultura ha cambiado un poquito, aunque las condiciones son un poco diferentes, tú quieres que confiamos en ti. Y nos has dicho hoy qué es tu plan para suplir las necesidades de las viudas. Y pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros en el nivel familiar, que aceptamos nuestra responsabilidad delante de ti como familia, en proveer para nuestros ancianos, para proveer para nuestras viudas, para no ser peor que un incrédulo, sino de proveer para los que tanto han dado a nosotros. Y Señor, ayúdanos como iglesia a vigilar todo lo que hemos visto hoy, de no ayudar así sistemáticamente a las viudas jóvenes, sino de animarles a casarse de nuevo y hacer otra familia. Pero a las viudas que no tienen a nadie y que cumplen con todo lo que hemos visto hoy, ayúdanos, Señor, a proveer por sus necesidades y danos sabiduría para poder hacerlo. Señor, pedimos que eso sea tanto así que no solamente no hay reproche en contra de nuestra familia o en contra de nuestra iglesia en estas cosas, sino que tengamos un testimonio delante del mundo que demuestre la realidad de Cristo y que abre puertas para el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas cosas en nuestras vidas. Y si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, pedimos que en este mismo momento podía confesar delante de ti que es pecador y poner su fe en la obra de Cristo en la cruz. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.